Continuemos viendo que faltan ya solo unos 5 minutos para abrir el debate, el conversatorio con ustedes. Sobre las penurias del amor a lo largo de la historia. Mostraba la intolerancia humana en Babilonia, durante la vida de Cristo, teñida de sepia, en la matanza de San Bartolomé, en la Edad Media, donde la violencia se tiñó de azul, y entre gánstenes modernos, con coches lustrosos y trajes de rayas. Y las intercaló todas. Griffith se dijo: Dickens intercala historias. Yo también. Empezaba con la historia A, saltaba a la historia B, continuaba con esta y luego volvía a la A y seguía donde lo había dejado. Antes, un corte de plano significaba después o mientras tanto. Los cortes temporales de Griffith no significaban nada de eso. Decían: estos hechos de distintas épocas muestran el mismo rasgo humano: la intolerancia, el fracaso del amor. El montaje se volvía una marca intelectual que no llamaba la atención sobre la acción o la historia, sino sobre su significado. Autores como Einstein escribieron sobre este montaje. En Japón, en 1921, Minoru Murata rodaba Almas en el camino. Dos historias se entrelazan y al final se unen. Dos exconvictos de una historia encuentran al hijo de la otra historia en la nieve. En su historia había esperanza, pero el hijo ha muerto. Fue el primer montaje en paralelo de Asia y se convirtió en el primer clásico del cine japonés. En un centro comercial de Hollywood Boulevard, donde se celebran los Oscar, han reconstruido la inmensa puerta babilónica de intolerancia. La original estaba aquí, a 1,5 kilómetros del centro comercial. Se demolió cuando a Hollywood le importaba poco su propia historia. ¿Y qué historia? ¿Qué ideas? Rodadas desde una grúa, desde un globo incluso, para captar el viento en esas enormes banderas. El cine solo tenía 20 años cuando se rodó esta escena. Había nacido una nueva forma de arte. Los escandinavos la convirtieron en el arte de la luz. De los Nickelodeons se pasó a los grandes palacios de cine. Los construían a semejanza de catedrales o templos egipcios o pabellones chinos. Un jardín llamado Hollywood empezó a surtir de fantasías al mundo. El montaje reflejaba experiencias fragmentadas de la vida moderna. Las estrellas de cine se hicieron mundialmente famosas. Vivían en lugares de ensueño y evasión. La historia del cine parecía haber alcanzado su cenit. Pero no había hecho más que comenzar.
Bien, hemos visto completo este documental, dura más o menos 1 hora 10, pero lo más importante, ¿no? Es que desmistifica mucho ciertas cosas como quién fue el creador del primer plano, del plano secuencia. Y otra cosa muy interesante es que nos hace ver que el cine se desarrolló no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Inclusive muchos directores, como los suecos o los escandinavos, fueron a Hollywood y son las grandes mentes que alimentaron esta industria, ¿no? que ahora tenemos. Bien, no sé, dejo el micrófono abierto para que expresen lo que les ha dejado este documental de la historia del cine, que como le repito, es un documental que sí muestra otra perspectiva, no profundiza mucho en cómo se desarrolló este lenguaje, ¿no? Especialmente el montaje que es la base del cine, cómo fueron muchas veces por casualidad descubriendo los efectos especiales, pero también concientizando que este lenguaje tenía ciertas reglas que tienen que ser respetadas porque si no, no se cuenta o no es una narración normal, entendible para el gran público. Bien, con estas palabras, no sé quién quiere participar, quién quiere dejar algún comentario. Se han quedado sin palabras. A ver, maestro. Sí, alcen la mano, por favor. Vamos con María Belén, por favor. Bueno, ya ahora que lo vimos completo, insisto, me parece muy bueno el documental y si es verdad, plantea una nueva perspectiva que a veces no se tiene en cuenta al respecto del cine. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, se habla de que mientras el hombre fue evolucionando, fue utilizando, digamos, implementando algunos instrumentos en su vida, ¿no? Digamos como extensión, digamos una cuchara como extensión de sus brazos, de sus manos. Entonces yo lo veo al cine como una extensión de la mente, de la psique, ¿no? Lo que a veces no se puede, digamos, demostrar, no podemos expresar de cierta forma. Está, bueno, la literatura, la música, pero también el cine, ¿no? Que es, digamos, una forma más realista quizá de mostrar nuestros pensamientos. Igual esto deja en evidencia que el cine es una necesidad que se ha tenido y que ha ido evolucionando, digamos, avanzando a medida como se ha ido dando la historia y se ha ido proyectando. Ha habido esta necesidad de proyectar momentos muy importantes para nosotros. Y creo que sobre todo tiene gran relevancia porque, no sé, hay esta cosa de identificación, nos identificamos, hay la empatía. Y si bien es cierto, a veces no hay finales, digamos, felices, pero yo creo que también lo que hace es transmitir una visión más realista, ¿no? Y por eso mismo quizá no de esperanza, pero quizá de conmiseración, ¿no? Entre nosotros y ver que hay eh, realidades similares, que tal vez están pasando los mismos inconvenientes que tenemos y por eso creo que es tan relevante para nosotros como seres humanos. Eso es, gracias. Gracias, María Belén. Y una cosa importante también de este documental es el rescate del papel de las mujeres dentro de la industria, que ha sido una industria machista, evidentemente, ¿no? Pero detrás ha habido mucho aporte de las mujeres, no solo, como menciona el documental, como guionistas, como camarógrafas, ¿no? Sí, como directoras, pero sí, evidentemente, especialmente el cine de Hollywood ha sido un cine muy machista, pero que ha tenido el aporte de destacadas mujeres en la creación. Vamos con Francisco, por favor. Carlos, creo que Edwin estuvo antes que yo, así que le voy a ceder por el momento el turno. Bueno, ok, vamos con Edwin, por favor. Gracias, maestro. Gracias, compañero. Bueno, algo corto nomás. Yo
hacía un análisis también de lo que mencionó la compañera y lo que mencionó el maestro, en base a cómo se ha ido evolucionando a través de los tiempos. No dejemos también de pensar lo importante que también ha sido, así como los montajes, las técnicas que se han ido utilizando a través del tiempo, la parte del sonido, es decir, el audio. El audio es muy importante, así también los efectos, ¿no? Es de acorde digamos, a mi forma de pensar. Yo he analizado que es acorde al tiempo, a la época. Entonces, los, los, los diferentes autores de esta parte del cine, pues, aplicaban al máximo para encontrar ese impacto en las personas, para que el cine tenga ese desarrollo, ¿no? Y acorde al tiempo, entonces han ido evolucionando. Todas las técnicas, por más sencillas que hayan sido, han ido eh, brindando su granito de arena acorde al tiempo, ¿no? Es decir, lo que se va descubriendo iban mejorando y hasta lo que conocemos en nuestros días. Entonces, ese es mi análisis, mi conclusión respecto a esta parte del cine, que que por supuesto en tiempos pasados era complicado para ellos también. Sin embargo, supieron manejarlo, supieron desarrollarlo de la mejor manera, pues, y como conocemos esa gran industria como es el cine. Gracias, maestro. Gracias, Edwin, también. Vamos con Francisco, por favor. Bueno, claro que sí. El documental tiene algunas virtudes y yo creo que voy a comenzar por lo que alguien podría considerar la parte final, ¿no? Y es que usted ha estado hablando, Carlos, mencionando que es un lenguaje, ¿no? Y efectivamente, sí, es un lenguaje, es una forma de expresión, y como todo lenguaje también tiene su alfabeto, o sea, tiene sus caracteres, ¿no? Entonces ahí hay elementos que hay que saber mezclar, configurar para formar las palabras. Vamos a usar esa figura, esa metáfora. Entonces, para poder expresar y transmitir pues, lo que se quiere, lo que se desea expresar, ¿no? Entonces, en el documental se recopilan todos esos elementos del alfabeto y lo hace de una manera que es a la par, que es enciclopédica. También lo hace de forma secuencial, natural. Y creo que esto es repetitivo para muchas actividades humanas. Esto comienza siendo algo, vamos haciendo la representación de las imágenes en movimiento, qué imágenes no importa en ese momento, vamos mostrando el movimiento del tren, de la salida de personas caminando en la calle, no importa, porque es la primera vez, se está abriendo campo, ¿no? Es la primera vez, pero cuando eso ya pasa, ¿cuántas veces podemos estar interesados en ver eso? Llega un momento en que el interés decae, pero a la par los que se dedican a esto, los que deciden dedicarse a esto, empiezan a darse cuenta de que hay otras formas también de expresión y empiezan a construir las letras de ese alfabeto, de ese lenguaje que se está construyendo en el futuro. Lo veo como algo bastante interesante, que nos dé una luz en donde, como usted bien ha acentuado, Carlos, una luz de los seres humanos reaccionando frente a esto que es nuevo. Entonces, cómo cada quien empieza a darse cuenta de que, bueno, al principio hemos hecho todo en un estudio, me interesa hacerlo fuera, ver las hojas de los árboles moverse, y luego empiezan con el tema de armar el montaje, en fin, cada cosita cómo se va dando por distintas personas en distintos lugares y cómo todo se va sumando. En Noruega, en Suecia, en Dinamarca le dan énfasis a la luz. Ellos llegan allá y otra vez con el tema de la luz y lo profundizan más. Los amigos japoneses que hacen también
su contribución, que luego pues ellos a su vez se alimentan de algo que hizo otro en Estados Unidos y todo es algo que cuando uno lo ve en esta perspectiva que plantea el documental, más completa, más relacionada, interrelacionada, orgánica. Por esto, este documental me parece que no es un panfleto, en realidad es, o sea, no está haciendo una alabanza de que mira la grandiosidad del cine que han hecho en tal lugar, no. Es si quieren decir panfleto, es panfleto, pero a favor de toda la humanidad. O sea, de todos lados han habido contribuciones. Entonces, ¿qué ha habido con cuál es el resultado final, este aporte que nos hace este documental? Es que nos deja ver que está en nosotros proseguir con esa construcción. O sea, si usted quiere, puede simplemente echar mano de los recursos que ya están creados, ya se descubrieron, ya los han usado, ya tenemos muestras. O usted también, si quiere, puede crearse algo que nadie ha usado antes. Si a alguien se le ocurrió que dentro de las burbujas había una forma de poder representar los problemas de un ser humano, bueno, de repente usted va a encontrar otra en su entorno, en su realidad, y va a hacer una contribución. O sea, lo que quiero decir es de que nos da ánimo para que todos nos sintamos con la capacidad de poder aportar. Y la aportación no es por el dinero, porque nos va a producir mucho dinero. No, es porque queremos enriquecer nuestro lenguaje, hacer la aportación de algo que realmente tenga valor y que nos dé satisfacción también a nosotros. Básicamente por ahora es eso, compañeros y Carlos. Muy amable. Gracias, Francisco, por sus palabras. Vamos con Omar, por favor. En la anterior intervención estábamos hablando de que para poder hacer cine de ficción o documental hay que tener una idea o una historia para poder comenzar. Pero ahora también, después de ver la siguiente parte del documental, se puede acotar lo siguiente, que después de hacer el cine también puede crear nuevas realidades en la sociedad. Como ejemplo, lo que ponía el Ku Klux Klan. Y eso en 3 tomas fue muy bien explicado en el documental sobre el Ku Klux Klan. Que el Ku Klux Klan fue eliminado de Estados Unidos. Después hicieron una película de Ku Klux Klan en donde ellos eran los buenos. Y después volvió a reaparecer el Ku Klux Klan en la sociedad estadounidense. Eso es lo que interpreté del documental, que se puede crear o se puede reinterpretar nuevamente la realidad. Que para ellos estaba bien el Ku Klux Klan. Así lo hicieron y lo volvieron a revivir. Y también anteriormente estábamos hablando de que técnicas que se hacían al inicio del cine se vuelven a hacer en la actualidad con tecnología más avanzada. Y vuelve a suceder lo mismo con la interpretación de la realidad. Les pongo como ejemplo. Antes del coronavirus, ya se estaba hablando del fascismo. Lo que pasó con el Ku Klux Klan en décadas anteriores. Ya se eliminó. Y volvió a pasar lo mismo hace pocos años en Europa. El fascismo estaba interviniendo bastantísimo en la sociedad por medio de cine de ficción y cine documental, pero se detuvo por la llegada del virus. Eso. Sí, Omar, gracias por esa apreciación y que, volviendo a nuestra realidad, también ocurre lamentablemente con las noticias. Ecuador nunca ha sido un país xenofóbico y a partir un poco de las noticias, de los comentarios, sí notamos también en nuestra sociedad cierta xenofobia hacia los extranjeros, especialmente a los venezolanos que han venido acá, ¿no? Yo estaba revisando algunas cosas que yo sé archivar de noticias que sacan y efectivamente desde antes de la pandemia en las noticias de prensa sacaban muchos de asaltos, de asesinatos de venezolanos que sí, es parte de esa realidad, pero cómo los medios de comunicación, cómo la imagen influye en la conciencia colectiva de la gente. El efecto del Ku Klux Klan es claro.
a partir de una película, algo que estaba ya desapareciendo se vuelve a reactivar y llegan a ser 4 millones después de la película. Esa es la influencia de los medios de comunicación. Otra cosa que les quería mencionar es que estos documentales están hechos con una gran investigación que hay detrás, ¿no? de todo esto, justamente porque igual que lo que pasa con el cine que nos llega, muchas veces los libros de cine o los documentales que accedemos de la historia del cine son contados desde Hollywood. Entonces, nos parece que Hollywood es la panacea del cine, lo cual no es real, como justamente demuestra este documental, sino que en todas partes del mundo se comenzó a desarrollar el cine y de todas partes del mundo hubo esa contribución a este gran arte. Me voy a tener que despedir porque ya a las 6 empiezo con el otro grupo, se alargó un poco lo del documental. Vamos a lo que les decía, quería conversar también y yo les voy a mandar el día de mañana la tarea y la idea es que se lo presente máximo hasta el día viernes de la próxima semana. Entonces, el día de mañana yo les mando la tarea y sería ya no el día lunes, sino hasta el día viernes 10 de la mañana que puedan presentar los trabajos. Eso sería, si no hay ningún otro comentario o alguna pregunta que deseen hacer. Si no, nos veríamos igual la próxima semana. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias también, Maestro. compañeros. Hasta luego, compañeros, que estén bien. Gracias, una buena tarde. Maestro, con todos, tengan una excelente tarde. Gracias, feliz tarde.